Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora, aquí en la 99.9 de la FM, con tu hermano y amigo, el hermano Óscar Moreno, desde el programa Gracia y Paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la bendita, linda y preciosa paz del Espíritu Santo. Estamos contentos y felices un día más por la oportunidad que Dios nos da de estar en su presencia y aquí desde nuestros estudios de grabación en la iglesia del Evangelio Cuadrangular en San Juan. Pues bueno, le damos la bienvenida y esperemos que la próxima media hora la podamos pasar juntos, compartiendo las Escrituras y dando a conocer el mensaje de la gracia a través del mensaje de la cruz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame dejarte el número de WhatsApp del programa, ya que son muchos los que me lo han pedido. Es el 655-85-7327, 655-85-7327. Ahí pues tú puedes contactar directamente conmigo y sin ningún problema vamos a estar compartiendo. Y bueno, sin más, pues como siempre, agradecido a Dios por esta oportunidad que nos da. Pido a Dios y ruego que pueda penetrar esta palabra por tu corazón, que nos abra el oído, ya que la fe viene por el oír la palabra, y podamos ser edificados, ya que estamos aquí para eso, para edificar a las almas y que podamos entender el plan y proyecto de Dios con todos y cada uno de nosotros. Yo voy a pedir que, si pueden, me acompañen al libro Voy a leer dos versículos, en dos partes diferentes de la Biblia. Voy a leer en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Mateo. Primeramente dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 3 y versículo 36, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en el capítulo 26 del libro de Mateo, Jesús, en el versículo 38, dijo: entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Y fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oramos. Padre, te damos este tiempo en tus manos, Señor. Y en esta hora, Señor, te rogamos y te pedimos de que tú bendigas este tiempo, Señor. Que tú bendigas a la audiencia presente y bendiga mi vida, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre una vez más y te damos a ti la gloria, pues tuyos son y a ti pertenecen. Pero, Señor, queremos que tú bendigas nuestras vidas en el día de hoy. Por eso te rogamos de que tu Espíritu Santo alumbre por la exposición de tu palabra nuestras mentes y corazones, y verdaderamente nuestro entendimiento pueda ser alumbrado, que la capacidad de comprensión sea expandida al punto de que la mente de Cristo pueda ser instalada en cada uno de nosotros para entender los misterios, aleluya, del reino de los cielos y todas las cosas que tú quieres hablarnos y enseñarnos, Dios mío. Por eso te ruego que salves al perdido, Padre, que sanes al enfermo, que libertes al que está atado y oprimido, y que de alguna forma hagas volver a aquel que un día estuvo en tus caminos y se apartó, Señor. Yo te doy la gloria, te doy la honra, te doy las gracias, Señor, y espero en ti, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos y amigos, la audiencia en general, quiero y pretendo compartir este pasaje bíblico porque ha llegado a mi corazón el hecho de por dónde pasó Jesús, lo que él verdaderamente vivió en aquellos días finales de su ministerio, donde él tuvo que ser entregado en manos de aquel gobierno romano y también instigado por el
el sacerdocio judío, en este caso los que componían la cámara del Sanedrí, que estaba compuesta por fariseos, saduceos, herodianos, bueno, todo lo que eran su pueblo, eran sus hermanos, los judíos. Le entregaron en manos de Pilato y se cumplió lo que estaba escrito de él. Pero a donde yo me quiero referir es que ha venido a mi corazón el pensamiento de que cuando una persona se presenta delante de un juez, pues bueno, se les ponen los cargos que hay en contra de esa persona, y si sale el veredicto de culpable, pues tiene que enfrentarse a una condena y a una serie de años en prisión, donde de esa forma pues se purga o se cumple o se paga, se pena el pago, ¿no?, de la condena. Y de esa forma lo han establecido los hombres cuando tú vas delante de un juez, pues conforme al código y a la ley y a todo lo que está escrito por los hombres, pues de alguna forma se declara el veredicto y se hace que la injusticia y el agravio sea pagado con privacidad de libertad en la cárcel. Hay otros países donde la condena es la muerte, pero solamente son pocos, son algunos estados, los Estados Unidos y pocos sitios más, pero es la forma en la que los hombres, pues bueno, han instituido o han establecido para tratar con el pecado o con el delito de las personas. Yo quiero decirte a ti, amigo y amiga, que Jesucristo no se presentó delante de un juez cualquiera. Lo que se celebró en el Calvario fue un juicio, pero el juez que, digamos, bregaba con todo ese asunto era Dios el Padre. Por lo tanto, Dios es justo y es santo, es 3 veces santo. Y el veredicto de la condena estaba escrito ya en la ley, que la paga del pecado era muerte, y aquel que violaba la ley de Moisés por 2 o más testigos dice que tenía que morir irremisiblemente. Cuando yo he leído allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no tiene la vida, sino que la ira de Dios. Y oye esto bien, porque tristemente esto es una verdad absoluta, que a lo mejor, pues bueno, no se comparte asiduamente, pero es una verdad absoluta, es una verdad oficial. El que no tiene al Hijo, dice la Biblia, la ira de Dios está sobre él. Claro, nosotros debemos de predicar el amor de Dios, porque ahora mismito el Hijo ha sido el que ha pagado por todos y cada uno de nosotros, y en el Hijo hay vida, pero fuera del Hijo te alcanzará tu pecado. Por lo tanto, la justicia de Dios te alcanzará también. Y la justicia de Dios se manifiesta a través de ira. Esa es la forma en la que la santidad de Dios opera. Por eso es que muchos, cuando ignoran las Escrituras, dicen, bueno, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios obraba de esa forma? ¿Por qué se ve a un Dios tan cruel, que viene juicio, que entraban en ciudades y exterminaban a mujeres, a niños? ¿Por qué había tanta sangre? Porque la santidad de Dios demanda justicia, y la justicia de Dios se revela aquí abajo a través de la ira. Muchos eso lo ignoran, eso forma parte del carácter de Dios. Dios se aira, claro que se aira. Un Dios santo se aira, claro que se aira, y monta en cólera, porque su santidad se lo exige, y tristemente ignoramos esa faceta del corazón de Dios. Eso forma parte del carácter, del perfil de Dios. Esto tú no lo vas a encontrar ni en Facebook, y difícilmente lo encuentres en una imagen cuando la miras, o en una estatua, o simplemente tiene que ser una predicación. Cuando tú vas a la Biblia y el Espíritu Santo te empieza como a tatuar o a modelar el carácter de Dios. Por eso es que nosotros, cuando vamos entendiendo estos pasos y esta autorrevelación que Dios nos da por su palabra a través de su carácter, nos damos cuenta de que Jesucristo, cuando fue a la cruz, y es lo que he leído en el otro evangelio, en Mateo, cuando él dice, pasa de mí esta copa, se estaba refiriendo a la copa de la ira. Esa es la copa que Jesucristo dijo, yo no quiero beber de esta copa, Padre, mas no hágase mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que se iba a enfrentar a la ira de Dios. ¿Pero por qué Jesús se tuvo que enfrentar a la ira de Dios? Porque es lo que nos toca a ti y a mí, amigo y amiga.
Si Jesucristo no se interpone entre Dios y nosotros, nos alcanza la ira de Dios, nos alcanza la paga de nuestro pecado, y la paga de nuestro pecado es muerte, es separación eterna de Dios. Jesucristo, cuando dijo, pasa de mí esta copa, lo dijo de todo corazón porque su humanidad estaba trabajando ahí. Y ningún ser humano quiere enfrentarse a la ira de Dios. Lo que pasa es que los hombres ignoran a lo que se van a enfrentar en su pecado cuando salen del cuerpo, si no han sido lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Pero Jesucristo, como es Dios manifestado en carne y vino como hijo obediente, él no ignoraba, él era consciente hacia dónde iba. Mas sin embargo, su grande amor lo llevó a él a decir, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, para que quede claro y establecido de que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es sacrificar a su Hijo por todos nosotros. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera Dios amó al mundo. No encontró palabras el apóstol Juan para poner ahí. Simplemente lo expresó de esta forma: de tal manera Dios nos amó, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque hay un destino para todos y cada uno de nosotros cuando hemos vivido o estamos en pecado, y es la perdición eterna. Y allí se cosechará la paga del pecado y la ira y el cólera de Dios, porque la santidad de Dios, repito, demanda justicia. Muchos de esos no lo entienden, pero es así. Hoy en día, cuando una persona quebranta la ley, no la queremos fuera de la cárcel, la queremos en la cárcel. Cuando hacen cosas que nosotros creemos que son muy gordas, la queremos en la cárcel. Mas, sin embargo, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, nos justificamos nosotros mismos, porque una cosa es la ley de los hombres y otra cosa es la ley de Dios. Pero la ley de Dios mete a todo el mundo en el mismo saco. Al mismo lugar van los mentirosos que los violadores. Al mismo lugar van los terroristas que los que roban. Al mismo lugar van. Porque la ley de Dios es diferente a la ley del hombre. La ley de Dios exige perfección. Por eso es que la ley es expuesta para que el oyente, para que tú en esta hora, por ejemplo, cojas conciencia de pecado. Porque nadie va a cumplir la ley, sino la ley está puesta para que cojamos conciencia de pecado y podamos sentir que se nos va a inculpar. Porque nadie puede estar a la altura de los 10 mandamientos. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo. La ley te convence de pecado, pero si tú te excusas, la ley un día te condenará porque ella no está hecha para salvar. Ahora, si tú delante de la ley no te excusas, sino que reconoces tu pecado, entonces la ley tiene para ti algo bueno. Y es que al final te llevará a Cristo. Por eso dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley te coge de la mano y si ve que tú has reconocido que eres un pecador, entonces te lleva a Cristo. Cuando te lleva a Cristo, ya la ley se desentiende de ti. ¿Por qué? Porque la ley se ha cobrado tu pecado en Jesucristo, y como Dios es un Dios justo, no puede cobrarse 2 veces el mismo pecado. Por lo tanto, ya te deja en manos de Cristo y te considera justificado. Por eso dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo fue al Calvario, Él oró una noche antes en un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní era un huerto y su nombre hebreo, en el hebreo Getsemaní significa prensa de aceite, lo que usaban en los molinos, prensa para prensar la aceituna. Y Jesús oró en aquella noche allí y dice la palabra de Dios que Él sudó gotas de sangre. En aquel momento, amigo y amiga, cuando Él dice, hágase tu voluntad, literalmente el pecado nuestro, la presión de enfrentarse a la ira de Dios es como que estaba presionando a la persona de Jesús allí, y dice que su sudor era como gotas de sangre. Imagínate la agonía por la que Jesús estaba pasando cuando nuestro pecado estaba siendo cargado literalmente en su cuerpo. Por eso es que Él dice que su cuerpo es partido por todos nosotros. En la última cena Él había cenado antes de Getsemaní y le dijo a los discípulos, este pan es símbolo de mi cuerpo, que por vosotros os será partido. Jesucristo literalmente recibió un castigo tan brutal que su cuerpo fue roto por muchísimas partes. Toda su carne, toda su humanidad, todo su cuerpo fue roto, y eso simbolizaba el velo. Era quebrantado, era partido, para que nosotros pudiésemos tener acceso a través de esa carne partida a entrar a la gloria de Dios. Estaba siendo rota
la muralla del pecado que había sido labrado entre Dios y los hombres, y se la estaban cobrando en el cuerpo de Jesucristo. Esto es un misterio, amigo y amiga, pero yo te lo traigo hoy para que tú te beneficies. Agárrate de Cristo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de que tú entiendas que la ira de Dios, el cólera de Dios, se derramó sobre la persona de Cristo, porque Él le dijo al Padre: Padre, hágase tu voluntad. Yo no quiero beber esta copa, pero si tu voluntad es que la beba, yo la bebo por amor a las almas. Alabado sea el nombre de Jesús. Déjame que te regale un cántico y ahora vamos a seguir con el compartir de esta palabra. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi
Gloria a Dios. Para mí vivir es Cristo. Y espero que para ti también pueda serlo, amigo y amiga, después de que tú te entregues a Él y tengas esa experiencia gloriosa que Él tiene reservada para todos y cada uno de nosotros en la experiencia, en la persona de Jesucristo y la llenura, la visitación del Espíritu Santo. Y como estábamos compartiendo acerca de lo que Jesucristo vivió esa noche antes de ir a la cruz, y en la cruz mismo, de cómo el Padre tuvo que depositar en Él todos nuestros pecados, y cómo el Padre se cobró la paga del pecado en el cuerpo del Hijo. Si fuésemos al libro de Isaías, que no vamos ahí dice que como cordero que es llevado al matadero, Él cerró su boca y caminó hacia el Calvario. Y en un momento dado dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová quiso quebrantarlo. No es voluntad de Dios eso. Y vemos como un carácter de Dios un poco que no nos gusta. Pero es que la justicia obra en ese orden cuando es divina. La santidad de Dios, repito, y ya lo he dicho cuando empecé el programa, demanda justicia. Y muchos lo que no conocen es que la santidad de Dios, cuando demanda justicia, se revela a través de ira y de cólera. Muchos esa parte de Dios no la entienden ni la conocen. Por eso es que no entienden tampoco el sacrificio de la cruz a cabalidad. Jesucristo murió, o mejor dicho, pagó en la cruz un precio tan alto que en el cielo el castigo que recibió de parte del cielo es como el pecador más grande que ha pasado por esta tierra. El sacrificio de Cristo tiene un crédito tan abundante que el pecador, aparte de Jesucristo que pasó como pecador, pero Él no pecó, evidentemente, para que me entienda la audiencia, pero el pecador más malo y más grande que ha pasado sobre esta tierra viene al sacrificio de Cristo y haya perdón y haya crédito para todos sus pecados, porque Jesucristo ha pagado por todos los pecados de toda la humanidad, en un solo sacrificio, dice la Biblia, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados, dice la palabra de Dios. Por eso es que nosotros es hora de que entendamos, el cielo está a favor nuestra, después de que el sacrificio se ha hecho, y que lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario no lo ha hecho ni lo hará ningún otro ser humano, porque ese fue el diseño de Dios desde que el hombre pecó en el Edén. Ha trazado un plan de salvación y se culminó en la persona de Jesucristo cuando pagó en la cruz del Calvario. Nosotros somos personas o somos una generación que prácticamente hemos venido 20 siglos después, pero se nos sigue anunciando ese mismo evento, el evento de la cruz. Por eso es que siempre intento de dar a conocer el Evangelio de la Gracia, pero ¿cómo? A través del mensaje de la cruz, porque cuando Él pagó por nuestros pecados allí, desató la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso dice el apóstol Juan que por Moisés nos llegó la ley, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Y dice, y de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. No hay manera de tomar esa bendición de Dios, esa plenitud, si no nos arrimamos a la gracia de Cristo. Pero no hay gracia sin el Calvario, no hay gracia sin justicia, no hay gracia sin castigo. Alguien tuvo que pagar por nosotros y su cuerpo fue literalmente molido, dice el libro de Isaías. Hay otra traducción que dice que fue triturado por nuestros pecados. O sea, literalmente su velo, que es la carne, dice que el velo fue roto, fue partido. Por eso es que Jesucristo cuando ofrece el pan en aquella última cena dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Literalmente la paliza que Jesús sufrió fue brutal, fue algo fuera de lo común. Si Él simbolizaba el sacrificio de la becerra roja, y yo sé que lo simbolizaba y lo digo, el sacrificio de la becerra roja era un sacrificio que se celebraba en Israel para dar a conocer o para, después de que la becerra se quemaba, esas cenizas se mezclaban con agua y se las echaban a los que estaban declarados inmundos, los leprosos y varias gente que eran inmundos por cualquier motivo, y el sumo sacerdote los declaraba limpios cuando le echaba aquella ceniza mezclada con agua. Pero el sacrificio venía ya de antes de haber quemado una becerra roja, y esa becerra roja, si tenía tan solamente un pelo blanco, ya no valía para el sacrificio. Imagínese usted, la cosa tenía que ser totalmente roja, y esa becerra simbolizaba la muerte y sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso yo sé que Jesucristo murió rojo en la cruz, pero rojo de sangre. Y la Biblia dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí,
pueden ser emblanquecidos como la lana, porque esa sangre que Él vertió en el Calvario, pagando y dando o cumplimentando la justicia y la demanda de Dios, esa sangre nos toca a nosotros ahora, y por muy rojos que sean nuestros pecados, los limpia delante de la presencia de Dios, los saca de la memoria de Dios. Por eso dice la palabra: no me acordaré más de vuestros pecados, dejando por viejo el antiguo pacto y dando a entender que desaparecía, porque hay un nuevo y mejor pacto que lo ha reemplazado, y es el pacto a través de la sangre de Jesucristo, que dice el libro de Hebreos, esa sangre habla mejor que la de Abel, aleluya, porque Abel, cuando murió, que lo mató su hermano Caín, dice la Biblia que clamaba desde la tierra, clamaba por justicia, pero la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel, porque Jesucristo, cuando estaba derramando toda su sangre en el Calvario, dijo: Padre, perdónalos. No pidió justicia, pidió perdón. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Por eso que esa sangre habla mejor. Aleluya, esa sangre ha sido vertida en el Calvario, en el evento de la cruz, amigo y amiga. Y esa sangre fue vertida en favor tuya y en favor mía. La ira de Dios fue canalizado hasta el cuerpo de Jesucristo, porque tus pecados y los míos fueron puestos sobre Él. Y allí se desató la ira de Dios para cumplimentar la justicia. Dios ha hecho justicia en el cuerpo de Jesucristo, porque Dios es rico en misericordia, y prefirió perder Él a su Hijo y sacrificarlo para que tú salgas exento del juicio, y el día, aleluya, de tu muerte o desde el desenlace donde el alma se te despegue del cuerpo, puedas entrar en la gloria. Por eso es que yo comencé el programa diciendo que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, y al que rehúsa creer en el Hijo, tiene la ira de Dios sobre él. Jesucristo bebió esa copa de la ira de Dios. Nadie ha sido capaz de beber la copa de la ira de Dios y soportar. Solamente Jesucristo, porque tanto amor había en Él. Y ese amor se estaba destilando. Cuanto más le pegaban, más se destilaba ese amor. Cuanto más le rompían su cuerpo, sus costillas, sus brazos, sus pies. Ningún hueso de su cuerpo fue roto, pero toda su carne fue quebrantada. Esas llagas que le hicieron desataron la gracia de Dios. Y yo muchas veces la visualizo como que esa gracia hace que salga esa luz. Jesucristo era el grano de trigo que fue caído en tierra y murió, y dice que si el grano de trigo cae en tierra lleva mucho fruto. Cuando ese grano rompió, porque la semilla cuando tiene que dar fruto se tiene que morir en la tierra, la gloria de Dios, la dimensión de Dios, la gracia de Dios nos llegó. Por eso dice que la gracia nos llegó a través de Jesucristo, y esa gracia quiere alcanzarte a ti, amigo y amiga. Quiere limpiar y lavar tu pecado. No importa cuántos hayan sido ni cómo hayan sido, lo que importa es que haya un quebranto en tu corazón, haya un arrepentimiento, haya verdaderamente una convicción de pecado y una fe genuina en que Jesucristo puede lavar y limpiar tu pecado. Él puede hacer nueva tu vida hoy, aleluya. Él en un abrir y cerrar de ojos te puede hacer nueva criatura. Solo necesita que tú le creas en este día. Si tus pecados son rojos como el carmesí, pueden ser blancos como la lana. Pero como dice la palabra, arrepentíos y convertíos, y serán borrados vuestros pecados. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, creed en el Evangelio, dice la palabra. Si tú creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, dice que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo te invito a que tú hoy vengas a Cristo, le entregues tu vida y tu alma a través de una sencilla oración. Y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida y entenderás la profundidad de lo que sucedió en el Calvario. Yo soy un predicador de la cruz, y aunque hayan pasado 2000 años, yo te invito siempre al evento de la cruz. Ese evento está siempre visible y accesible a través de la predicación del Evangelio. La verdad de Dios está en acto, está activa. Si tú le crees hoy, el evento del Calvario te puede alcanzar a ti y puede ser justificado de tus pecados. Aleluya. Bien, yo me tengo que despedir una vez más. Yo te invito para una próxima audiencia. Esto que tú escuchaste fue el programa de Gracia y Paz con tu hermano y amigo Oscar Moreno. Mi número de WhatsApp es el 655-85-7327. Así que te dejo para una próxima audiencia y que Dios te bendiga. Jesús
Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Óscar Moreno.